Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Ah, la sesión es sobre el resultado de aprendizaje número 3, que es nuestro último resultado de aprendizaje. De todas maneras, tienen pues diferentes actividades que realizar, pero la idea del día de hoy es revisar, empezamos siempre por el cronograma de actividades. Vamos a trabajar el cronograma de actividades, a ver en qué punto estamos y qué tenemos que desarrollar ahorita. Vamos a hablar sobre las instrucciones de las actividades que tienen que desarrollar en este momento. Vamos a hablar. Luego de eso vamos a hablar, o si, pues, si nos alcanza el tiempo, porque la verdad es que no quiero que se extienda mucho la sesión, alrededor de 45 minutos, y si Ashley está de acuerdo, pues hacemos un ejercicio en el que vamos a mirar de manera sincrónica, es decir, en vivo, el tema de el presente simple y el presente continuo. Muy bien, entonces voy a empezar en este momento voy a estar viendo mi plataforma. Vamos a empezar por el cronograma de actividades. Ok, en este momento nos encontramos desarrollando lo que se denomina resultado de aprendizaje número 3. Cuando sabemos que es un resultado de aprendizaje, aquí está en la columna de resultado de aprendizaje, el número 3. Tenemos dos sesiones, el día de hoy y el 10 de mayo, pero en este momento tenemos que empezar a trabajar el componente formativo What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y la evidencia de producto, presentación sobre actividades cotidianas. Ahora, las fechas que tenemos en el cronograma para trabajar esas actividades son fechas informativas. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos dicho desde el principio del curso, son fechas para organizar nuestro curso y el trabajo que vamos a hacer en el curso, pero ustedes tienen que tener la fecha, tienen que tener en cuenta la fecha límite de recepción de evidencias, que es el 14 de mayo a las 11:59 de la noche. Esa es la fecha límite de recepción de actividades, es decir, que usted puede seguir trabajando en cualquier punto del curso, todas las actividades todas las evidencias hasta el 14 de mayo a las 11:59 de la noche. En este momento, el resultado de aprendizaje número 3 tiene un solo componente formativo, el que se llama What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y dos evidencias. Una se llama presentación sobre actividades cotidianas y la otra se llama video presentación. Yo voy a hablar en esta sesión sobre las instrucciones de presentación sobre actividades cotidianas. Vamos entonces a revisar esas instrucciones. Voy a ingresar a la sesión de actividades de aprendizaje guía y aquí tengo el componente formativo What are you doing? Que es el que corresponde al resultado de aprendizaje número 3. Y aquí tengo la evidencia presentación sobre actividades cotidianas. Si leo el elemento, aquí me dice descargue las instrucciones de la actividad, voy a dar clic en el mismo y aquí tengo las instrucciones. Entonces vamos a leer las instrucciones como eso. Ahora sí. Voy a leer las instrucciones de la actividad pues que van a empezar a trabajar a partir de este momento. La llamada presentación sobre actividades cotidianas. Dice, la presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que una persona realiza todos los días para ir al trabajo, en el trabajo y al salir de su jornada laboral, según el contexto establecido en estas instrucciones. Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de la rutina diaria de trabajo de la persona que escoja en uno de los escenarios descritos a continuación, teniendo en cuenta cada una de las actividades que se realizan durante el día. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Uno, voy a empezar a hablar en mis oraciones o en esa evidencia sobre diferentes acciones que una persona realiza en su rutina diaria. ¿Ok? Dos, voy a escoger un escenario que me va a describir las instrucciones. Y tres, yo voy a realizar esta evidencia con base en ese escenario, realizando mis oraciones y las acciones que he descrito en las rutinas diarias de ese contexto. Entonces, ¿qué dice después de esto? Contexto.
Escoja uno de los escenarios descritos a continuación y desarrolle las preguntas de esas instrucciones con base en dicho escenario. Tenemos el primer escenario. Un agricultor, una agricultora de papas, dueño de una finca o dueña de una finca en el campo colombiano. El siguiente escenario. Una o un asesor o asesora bancario dentro de una gran sucursal bancaria en el país. El siguiente, un chef dentro de un restaurante 5 estrellas. Y la última, una enfermera o un enfermero de la unidad de cuidados intensivos dentro de una de las clínicas de mayor reconocimiento de su ciudad. Usted va a escoger uno de los escenarios. No es necesario trabajar todos, solo uno. Puede orientarse con las siguientes preguntas. ¿Qué dice el paréntesis? No es necesario responder a todas las preguntas. Puede escoger entre 5 y 8 preguntas del siguiente listado. Entonces aquí tengo un listado de preguntas. What time do you wake up? What do you do when you get up in the morning? How do you go to work? Where do you work? What do you do in your workplace? What time do you have lunch? Where do you take lunch? When do you get off work? What do you do when you get off work? What time do you have dinner? What time do you go to sleep? What do you do on days off? Entonces ahí tengo diferentes preguntas que yo voy a escoger entre 5 y 8 para realizar mi evidencia. Para aspectos durante el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia puede hacer uso de algunas herramientas digitales que le permitan realizar presentaciones con diapositivas, como PowerPoint, emails, Genially, Prezi, entre otras. Para el desarrollo deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Entonces ahí les da una lista de lo que tiene que tener el archivo. Una vez finalizada su presentación, guárdela y exporte a PDF, de manera que el instructor pueda visualizar el contenido elaborado. Usted que va a entregar el archivo en PDF de la presentación o documento de la presentación realizada, como máximo 7 diapositivas. Ahora quiero llamarles la atención a las preguntas que tenemos aquí que ustedes tienen que responder. Absolutamente todas las preguntas utilizan presente simple. Ustedes me tienen que responder en presente simple. Y no es porque tengan que responder, no es una obligación, mejor dicho, algo desastroso pasa. No, es que tienen que ponerle un poco de lógica. El presente simple lo utilizamos para hablar sobre acciones que desarrollamos constantemente. El presente simple tiene una estructura y si lo han visto en el componente formativo que ya hemos visto, en el primero y en el segundo componente formativo, el presente simple tiene la estructura de un sujeto o un pronombre, un verbo en su estado infinitivo y un complemento. El estado infinitivo de un verbo quiere decir que esa acción ocurre en cualquier momento. Ocurre todos los días, ocurre hoy, ocurre cuando estábamos ayer, pues ayer también ocurría porque era el presente. Ocurre en cualquier momento. Ese es el verbo infinitivo. Por lo tanto, ustedes utilizan ese tiempo para describir las rutinas diarias, porque son cosas que se realizan todo el tiempo y se realizan en cualquier momento durante la existencia que tenemos en la Tierra. Entonces, no me envíen oraciones en pasado, no me envíen oraciones con presente continuo, no me envíen oraciones con futuro. Deben ser en presente simple. Yo me levanto en la mañana, yo me hago un desayuno, yo tomo el bus. Son oraciones en presente simple. Yo no digo voy a tomar el bus, voy a cocinar, porque estoy hablando de rutinas diarias o cosas que se hacen todos los días.
Y tengo que hacer énfasis porque sé, y esto es lo que estoy viendo y evidenciando en las evidencias, que esto es lo que me envían, oraciones en otros tiempos. Y todas deben estar en presente simple. Otro error que ocurre es que, por ejemplo, deciden, que también está dentro de sus opciones, que ustedes pueden hacer oraciones para una tercera persona. Por ejemplo, si el escenario es un enfermero o enfermera, usted puede decir, no, Juanita es la enfermera y voy a hacer la evidencia sobre ella y bueno, listo, no hay problema. Usted tiene que asegurarse que todos los verbos estén conjugados para la tercera persona porque estamos hablando de presente simple. ¿Ok? Entonces, recordar que los verbos para la tercera persona tienen que ir conjugados en el presente simple y, y todos los verbos para esa persona. Otra cosa que también está ocurriendo, bueno, cuando digo que todos los verbos para todas las personas, quiero decir, para esa persona, perdón, quiero decir que dentro de una oración ustedes pueden utilizar varios verbos. Entonces tienen que asegurarse que todos los verbos dentro de esa oración estén conjugados para ese sujeto, que es la tercera persona, para Juanita, la enfermera. Otra cosa que está ocurriendo es que, por ejemplo, decidieron que van a hacer la evidencia con base en ese escenario de la enfermera y Juanita se levanta en la mañana y se levanta a las 6 de la mañana, se baña, se cambia, se peina, se hace un desayuno, am, toma el bus, va al hospital, llega a la unidad de cuidados intensivos y luego en la siguiente oración me dice algo como él toma cuidado, o cuida de los pacientes dentro del cuidado intensivo. Entonces yo digo, pero espérate, ¿no estamos hablando de Juanita? ¿Cómo así que él? ¿Me cambian a él o me cambian a you, que es la segunda persona, o me cambian a your, que es la segunda persona también, o sea, es you, pero es posesivo, o me dicen, una evidencia una vez tuve que me decían, por ejemplo, en el escenario bueno, digamos en el escenario de la enfermera me decían, eh, el enfermero o la enfermera, yo, pero ¿por qué cambiamos de sujetos? No, no entiendo a quién se refiere. Cada oración tiene que ser clara quién realiza la acción. Por eso ustedes tienen que tomarse su tiempo en el componente formativo de estudiar la estructura de las oraciones, porque en inglés siempre se sabe quién se está hablando la oración. En español no tanto. En español se puede jugar un poco con eso. Pero en inglés siempre sabemos quién comete la acción en una oración. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que las oraciones tienen que ser consistentes. Entre oración y oración, ustedes tienen que dejarle claro al lector de quién están hablando en la oración. Eh, ¿Qué otro inconveniente tenemos con con esta oración? Pues otros inconvenientes que me envían evidencias que no son de este curso. Si se dan cuenta de esta evidencia, tenemos unos escenarios específicos que tenemos que desarrollar. Entonces no me envíen evidencias de otros cursos, no me envíen evidencias con otras instrucciones. Utilicen las instrucciones de esta evidencia. ¿Listo? De este curso. ¿Tenemos preguntas acerca de esta evidencia? De lo que tenemos que desarrollar. ¿No tenemos preguntas? Ok. Eh, ok. Listo. Santiago, bienvenido a la sesión. Dice que no tiene preguntas. Muy bien. Entonces, voy a pasar, ya que tenemos tiempo, voy a pasar a un ejercicio que encontré en Oxford, que creo que sería interesante como que lo desarrollamos en ese momento, porque ese es el mayor reto que tenemos en este nivel, es saber identificar cuándo utilizamos el presente simple y cuándo utilizamos el presente continuo. Entonces, aquí tengo un ejercicio en el que vamos a desarrollarlos juntos. ¿Hay alguien más en sesión? A ver. Oh, ok. Se está añadiendo alguien más a la sesión. Ok. Samuel, bienvenido a la sesión. Ya hablé sobre las instrucciones de la evidencia a desarrollar en este momento.
Te recomiendo revisar la grabación de la sesión para que quedes al día con esa información. En este momento les decía a los compañeros, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder identificar cuándo utilizamos el presente simple y cuándo utilizamos el presente continuo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta evidencia? Vamos a escribir en los espacios en blanco, tenemos en paréntesis los verbos que vamos a utilizar en las oraciones. Y en los espacios en blanco vamos a utilizar, vamos a poner ese verbo como debería ser eh, conjugado o completado dentro de esa oración, según lo que se dice esa oración. Quiero recordarles, el presente simple lo utilizamos para hablar de cosas rutinarias, cosas que pasan todo el tiempo, para hablar sin un tiempo específico, es decir, utilizando hablando del presente, pero la acción como tal, como les decía hace un momento, es un verbo infinitivo. Entonces también se utiliza para hablar de hechos, hechos como estadísticas, eh, estadísticas o, ¿cómo se dice? Facts, hechos, sí. Cosas que se dan por hecho dentro del mundo, por ejemplo, el agua moja, eh, el viento seca, ¿sí? Cosas que son eh, dadas por sentadas en nuestra visión del mundo, es decir, la sociedad, o como si, por ejemplo, estamos haciendo un estudio, entonces tenemos las estadísticas, también podemos utilizar ese tipo de tiempo, el presente simple. El presente simple, entonces, también lo utilizamos pues para hablar de cosas neutrales, ¿no? Sí, cosas neutrales, cosas que realmente no tienen, como les decía hace un momento, ocurren en el presente, es decir, este es el momento que lo estamos diciendo, pero no es algo que ocurre o que pasa en el momento en que se habla la acción, que es lo que sí ocurre con el presente continuo. La acción ocurre mientras se está hablando. Yo estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo estoy viendo por la ventana. Entonces, yo estoy viendo por la ventana. En el momento en que ocurre la acción, es que se utiliza el presente continuo. Si yo estoy hablando o expresando algo en el momento en el que, que ocurre, es ahí cuando utilizo el presente continuo. También utilizo el presente continuo para hablar de el futuro inmediatamente, eh, ¿cómo se dice near en español? Cercano. El futuro inmediatamente cercano. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes en la sesión y en un momento eh, voy a ir a la cocina y me voy a preparar algo de comer. Entonces, ese es un futuro cercano. Este fin de semana es un futuro cercano. Lo que ocurre la próxima semana incluso puede ser un futuro cercano. Ya el próximo año ya no es un futuro cercano. Ya dentro de 6 meses no es un futuro cercano. ¿Ok? Entonces el presente continuo también lo podemos utilizar para el futuro cercano. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Presente simple, acciones neutrales, acciones que se realizan todo el tiempo. El continuo, acciones que pasan mientras se están expresando. Y futuros inmediatamente cercanos. Esas son las diferencias entre el presente simple y el continuo, cuando lo utilizamos. Dado esa diferencia, entonces, vamos a ver estas oraciones y ustedes en el chat me van a ir diciendo cómo debemos ir diligenciando esos espacios en blanco. Entonces, hay 8 oraciones, yo voy a ir leyendo las oraciones y ustedes me van a ir diciendo en el chat cómo ir respondiendo esos espacios en blanco. ¿Listo? Ustedes van a decidir si esa oración requiere un presente simple o un presente continuo.
Y si es un presente continuo, entonces, ¿cómo diligenciamos el espacio en blanco? Recordemos la estructura de presente continuo. Voy a volver aquí, voy a dejarlo listo para que podamos volver aquí. Si no estoy mal, eso fue. Y voy a abrir el otro para dejarlo aquí listo. Este. Sí, sí, sí. Este. Ok. Eso. Vamos a buscar dónde está esta situación aquí. Creo que fue en el segundo. Voy a dejar lo que tenemos en el componente formativo, lo voy a dejar en pantalla para que, no en pantalla, pero lo voy a dejar listo aquí para que eh, vamos a volver a este. Creo que es este, sí, muy bien. Entonces, esa es la estructura del componente, la estructura del presente simple. Sujeto, verbo, complemento y el presente continuo. Presente continuo, eh, pronombre o sujeto, el verbo auxiliar en be, el verbo terminado en ing y el complemento. Esas son las estructuras, ¿listo? Esto lo tienen que estudiar ustedes muy bien en el componente formativo. Ya esto lo tenemos que haber desarrollado en componente formativo anterior, desde el primer componente formativo. Bueno, voy al ejercicio. Entonces, nuevamente en el chat me dicen qué es, cómo se debe diligenciar ese espacio. Y al final revisamos todas las respuestas. La primera oración. She, espacio en blanco. El verbo a utilizar es run. Run. Ojo, no run. Run. Because she's late for her lesson. Because she's late for her lesson. Because she's late for her lesson. ¿Qué creen que está ocurriendo en esa oración? Me escriben en el espacio en blanco, en el chat, perdón. ¿Qué creen que debe ir en el espacio en blanco? Ok, Santiago ya puso runs. Vamos con las demás personas. Ashley, Samuel. Ok, Samuel dice runs. ¿Qué dice Ashley? Ashley. Ashley dice runs. Ok, yo lo pongo aquí en el espacio en blanco y al final vamos a ver qué nos dice. La segunda oración dice, our teacher always, espacio en blanco, give es el verbo a utilizar, give us lots of homework. Our teacher always, espacio en blanco, el verbo a utilizar, give us lots of homework. Okay, Ashlyn dice gives. Santiago dice gives. ¿Qué dice Samuel? Gives, okay. Gives. La tercera dice we, espacio en blanco, not want. Lo que tenemos que utilizar en espacio en blanco, el verbo want en negativo. Not want. To go to the concert.
Me dicen que tenemos que escribir en ese espacio en blanco. Ashlyn, Samuel, Santiago. Samuel dice aren't. Ashlyn dice don't want. Ok. ¿Qué dice Santiago? Santiago, ahí tú, dependiendo de lo que digas, ahí decidimos qué ponemos. Santiago dice don't want. Ok, don't want, mayoría vamos aquí, don't want. Ok. La cuarta dice, what time, espacio. El pronombre es you y el verbo es meet. Meet, que es como reunirse o reunión. What time, espacio en blanco, you, el verbo meet, Pete. Pete es el nombre de alguien. Pete tomorrow. Sabemos que es el nombre de alguien porque tiene mayúscula inicial. Ese es un nombre propio. Entonces, what time, espacio en blanco, you, el verbo meet, Pete tomorrow. Recordemos que meet es como reunirse o encontrarse. Y es una oración interrogativa, ¿no? Ok. Ok. Ashlyn dice, do you meet? Samuel dice, are you meeting? Ok. Santiago, ¿qué opinas? Santiago dice, are you meeting? Ok. Mayoría entonces aquí, are you meeting? What time are you meeting? Ok. La quinta dice, I, espacio en blanco, entre paréntesis, el negativo de work, not work, today. I am o am on holiday. Holiday es vacaciones. I, espacio en blanco, not work, today. I'm on holiday. Ashlyn dice don't work. Samuel dice don't work y Santiago dice don't work, okay. Don't work. La sexta. People, espacio en blanco, el verbo utilizar speak English in Jamaica. People, espacio en blanco, speak English in Jamaica. Ashlyn dice don't speak. Ashlyn, ahí no creo que tenemos el negativo, ¿no? Como los otros verbos. Los verbos sí tenemos en la quinta y en la cuarta sí tenemos el negativo, pero en esta no tenemos el negativo. Ok. Ah, Samuel y Santiago. Ok, Ashlyn dice speak. Samuel dice speaks. Santiago dice speak. Ok. Speak, mayoría, ¿no? Speak. Archie, espacio en blanco. Not use. Ahí tenemos el negativo de use. Archie, not use
His computer at the moment. His computer at the moment. Okay. Samuel dice don't use. Okay. Samuel dice don't use. Ashley dice doesn't use. Y Santiago dice don't use. Vamos con mayoría, don't use. Y la última, espacio en blanco. El sujeto es Tony. El verbo es live. Y dice near the park. Tony, que es el sujeto. El verbo live near the park. Y es una oración interrogativa. ¿Qué piensan? ¿Qué debe? Samuel dice no se ve. No sé a qué te refieres con no se ve. Ashlyn dice, does Tony live? Okay. Tony debe ir con mayúscula inicial porque es un nombre propio, pero does Tony live? Okay. ¿Alguien más? Santiago dice, does Tony live? Nuevamente, Tony es nombre propio, debe ir con mayúscula inicial. Ok. Y Samuel. Ok. Does Tony lived? Lived. ¿Qué quiere decir? ¿Corriges el lived? Lives, ok. Does Tony lives? Ok. Aquí. La mayoría es does Tony lives. La mayoría aquí. Does Tony lives. ¿Listos? Entonces vamos a mirar a ver cómo nos fue en estas preguntas. Les recuerdo, el presente simple lo utilizamos para oraciones neutrales, como lo son las estadísticas o los hechos, y las acciones que se realizan cotidianamente, se realizan rutinariamente. Eso es el presente simple. El presente continuo se utiliza para cuando la acción está ocurriendo en el momento en que se está expresando. En el momento en que la persona está hablando, ocurre algo, ese es el momento que ustedes utilizan el presente continuo. Y para el futuro cercano, inmediatamente cercano. Entonces vamos a mirar. Ay, no veo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. La primera incorrecta, la quinta incorrecta, la séptima incorrecta, la octava incorrecta. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 50, 50. Ok, miremos cada una de las oraciones. La primera dice, she, espacio en blanco, el verbo run. Because she's late for her lesson. ¿Qué creen que está ocurriendo en esa oración? Y si pueden utilizar el micrófono mucho mejor porque vamos más rápido.
Mientras que escriben aquí, creo que el micrófono sería uno más rápido para poder hacer esto. Ok, Santiago dice, ella está corriendo porque va tarde. Y entonces, ¿por qué utilizamos el presente simple? She's late for her lesson. Eso nos dice que algo está ocurriendo en el momento en que se está hablando. Entonces tenemos que utilizar el presente continuo. ¿Cómo lo corregirían cuando hablamos del presente continuo? Samuel dice, she are running. Santiago dice, solo running. Ashlyn, ¿qué piensas? Ojo, vamos a mirar la estructura del presente continuo. La tenemos en el componente formativo. ¿Ok? She, ¿dónde está she? Aquí está she. ¿Cuál es el verbo de she? El verbo to be. Is, ok. ¿Cuál es el verbo que teníamos que utilizar en la oración? Running. Ok. Ese es el verbo que teníamos que utilizar. She is running. ¿Y qué nos dice, qué nos representa o qué nos indica qué está ocurriendo en la oración? El complemento. She's late. She is late for her lesson. En este momento, mira, she is late. Ella está tarde para su lección. Entonces nos indica que algo está ocurriendo. Algo más está ocurriendo mientras se expresa la persona. Ok, miremos la quinta. I, espacio en blanco, not work today. I'm on holiday. ¿Qué piensan que está ocurriendo ahí? Holiday es vacaciones, ¿no? Samuel dice, yo no trabajo hoy. Mm, ok. Quién más opina al respecto? Santiago, Ashlyn. Ujú. Ok. Santiago dice igual, yo no trabajo hoy. Ok. Mm, Hagan de cuenta que ustedes están de vacaciones y yo los llamo al teléfono. Les digo, mira, es que necesito que me envíes este documento porque es que mi jefe lo está pidiendo y necesitamos como trabajar en algunas cosas de ese documento. ¿Nos puedes enviar? ¿Qué responderían ustedes? Santiago dice, no estoy en el trabajo. Ok.
Ok, yo no estoy trabajando, estoy en vacaciones, dice Samuel. Ujú. Yo no estoy trabajando, estoy en vacaciones. Es exactamente lo que quería decir la oración. Mira que en español lo dices, trabajando, ando, endo. Ese es el presente continuo. Entonces, ¿cómo corregirías esa oración? Estamos hablando del presente continuo. Voy a ponerles nuevamente la estructura aquí para que lo revisen. Déjame ver si está la negativa, si lo veo. Santiago dice, I am not working. ¿Dónde está el negativo? Ok. Aquí está el negativo. Santiago dice, I am not working. Es correcto. I am not working. I am not working. Susan, I am not working today. I'm on holiday. I'm on vacations. Get someone else to do it. I'm not working today. I'm on holiday. ¿Ok? Hay que siempre tener eso en cuenta. ¿Qué nos dice la oración? ¿Qué nos indica la oración? ¿Cuál es el tiempo que se está utilizando en la oración? La séptima dice, Archie, don't use his computer at the moment. His computer at the moment. ¿Qué creen que está ocurriendo ahí? Ashlyn, ¿qué significa, qué creen que significa at the moment? En el momento. Samuel dice, Archie no está utilizando su computadora en este momento. Y Ashlyn dice, does not, era does not use. Ashlyn, quiero que esto quede claro. El presente simple lo utilizas para rutinas diarias y para acciones neutrales. ¿Qué son neutrales? Estadísticas o hechos que todo el mundo conoce. El continuo lo utilizas para expresar algo que está ocurriendo en el momento en que lo estás expresando. Entonces no podemos utilizar does not use porque estamos hablando de at the moment. Algo está ocurriendo en el momento en que se está hablando. Ashlyn dice is not using. Correcto. Archie is not using his computer at the moment. Incluso la oración don't use, la expresión don't use es incorrecta porque estamos hablando de Archie. Y si fuese el presente simple, Archie es una tercera persona. No eres tú, no soy yo, es una tercera persona. Por lo tanto, tendría que utilizar el verbo does, el verbo auxiliar para la tercera persona. ¿Ok? Esta oración es presente continuo y utilizamos Archie is not using his computer at the moment. Muy bien. Y la última dice, Does Tony lives near the park? ¿Alguien me puede decir que cree que está incorrecto con esa oración? Santiago dice es live. Es correcto. Cuando ustedes utilizan este verbo does en una oración, el verbo principal de la oración debe estar en su forma infinitiva. No debe tener S, no debe tener ES. ¿Por qué? Porque ya está este verbo aquí. Este verbo se llama verbo auxiliar. Viene a auxiliar la oración.
viene a ayudar la oración, viene a tomar esa posición de conjugación en la oración. Por lo tanto, no es necesario ponerle una S o una S a una oración. Si ustedes hacen sus evidencias y escriben sus oraciones y vuelven a revisar cada una de sus oraciones, si ustedes ven un does y luego ven el verbo conjugado para la S, corrijan eso inmediatamente. Porque ese es uno de los temas de estos cursos, revisar que ustedes puedan conjugar correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando ya se conjuga la oración con un verbo auxiliar como el does, no es necesario conjugar el verbo de la oración. Lo mismo va a ocurrir cuando ustedes vean el pasado simple o del tiempo pasado, ustedes utilizan el verbo auxiliar did, no es necesario conjugar el verbo principal de la oración para el pasado. Por ejemplo, si ustedes fueran a decir, did Honey lived, terminado en de, lived, no es necesario, porque ya está el did, que es el auxiliar de la oración. ¿Listo? Otra cosa que quiero llamar la atención es que no me acuerdo quién lo mencionó en la sexta oración. Decían speaks, que pusiéramos una S, speaks. Eso es incorrecto. People es un sustantivo. En la mayoría de esos casos es no contable. En algunos casos puede ser utilizado como contable, pero en este caso es no contable. Quiere decir que es masivo, por lo tanto, no puede ser una tercera persona. Una tercera persona. Si yo estoy hablándole a Santiago, una tercera persona es Ashley. Si Ashley y yo estamos hablando, una tercera persona puede ser Samuel. Pero si yo estoy hablando con Santiago, Ashley y Santiago no son una tercera persona porque son plural, son dos personas. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. Si estamos hablando de plural, ya no podemos hablar de terceras personas. Bien. Tenemos preguntas acerca de cómo utilizar esto. Quiero que les voy a dar se lo voy a poner en el chat, este ejercicio que tenía para hoy, pero ya son las 6:50. Where is the chat? Ok. Ahí se los puse en el chat un link de otro ejercicio que también pueden revisar para ir revisando cuándo utilizamos el presente simple y cuándo utilizamos el presente continuo. En el componente formativo, si de verdad lo leen, no lo leen, lo revisan bien, lo estudian bien, se van a dar cuenta que ahí están todas las posibles o los posibles escenarios donde ustedes puedan utilizar estos tiempos. Les recuerdo, este es el componente formativo, el primer componente formativo del curso. Que vimos el presente simple, el presente continuo, es lo que evaluamos en el curso. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Como decía mi ahijado, ¿confusiones? Ok. Muy bien. Santiago dice no. Ashley, Samuel, ¿tenemos preguntas? Not. Samuel dice not. Remember, Samuel, no. Not is to conjugate your sentence. Okay. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces ahí en el chat les dejo ese recurso como para que también lo utilicen. Me pareció interesante. Am, y lo utilicen de práctica antes de realizar sus evidencias. Si ustedes hacen eso, cuando ustedes ya realicen su evidencia, eh, pues tienen un poquito más claro el tema de cuándo utilizamos las oraciones, perdón, los verbos, los tiempos. Y si van a revisar la evidencia que hablamos hoy, recuerden que es con el presente simple. Por favor. Muy bien, conjuguen muy bien los verbos para esas oraciones. Listo. Llegamos al final de la sesión. Les doy gracias por asistir y estamos pendientes entonces para nuestra siguiente sesión, que es nuestra última sesión, creo que es el 10 de mayo. Que sería nuestra última sesión del curso. Y nada, quedamos pendientes. Yo estoy pendiente de lo que me preguntan y demás. En todos los medios de comunicación tenemos notificaciones, tenemos el foro y tenemos
el correo. ¿Ok? Muchas gracias. Quedamos entonces pendientes. Hasta luego.